Nuestro invitado esta mañana es el abogado, ex candidato presidencial, Ricardo Lombana, que además es el que lidera el movimiento Otro Camino. Buen día, ¿cómo está, don Ricardo? Bienvenido. Buenos días a la mesa de Infoanálisis, a todo el equipo de Omega Stereo y a toda la audiencia de este tan escuchado programa. Siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente. Nuevamente, porque tuviste muchos años aquí con nosotros. Ahora del otro lado de la cancha. Del micrófono, del otro lado del micrófono. Ricardo, ¿cómo marcha el movimiento Otro Camino? ¿Cómo marcha tu partido? Bueno, ha sido un camino, precisamente hablábamos ayer en una reunión, estamos por cumplir 5 años desde que yo recogí la primera firma para mi candidatura de libre postulación, es decir, cuando se dio aquella primera piedra, por usar una referencia, del nacimiento de un movimiento ciudadano orgánico que empezó casi hace 5 años hoy, y que nos ha traído luego un recorrido de crecimiento, luego de ser orgánico, luego de haber participado en elecciones, luego de haber tomado decisiones para madurar políticamente y estructurarnos, nos ha traído hasta hoy. Y cuando digo hasta hoy, estamos en las puertas de realizar nuestra convención constitutiva, que es el último requisito que exige la ley electoral para constituirnos como partido político. El domingo 22 de mayo, es decir, dentro de 4 días, el movimiento Otro Camino realiza su convención constitutiva, que es el acto en el cual se elige la primera junta directiva del movimiento, ya formalizado como partido. Se ratifican sus documentos de nacimiento, es decir, se ratifica su estatuto, se ratifica su declaración de principios, se ratifica su visión de país, su logo, su bandera, y se eligen sus primeros dirigentes, solo a la espera de la entrega, que es un asunto de mero trámite, de una resolución por parte del Tribunal Electoral, después de eso, que te formaliza como partido. Ricardo, los magistrados del Tribunal Electoral en pleno decidieron ayer levantar el fuero electoral al señor Ricardo Martinelli hasta que se resuelvan una serie de situaciones que hay. Nito, antes de cambiar el tema a Ricardo Martinelli, quisiera hacer una pregunta de Otro Camino. Por supuesto, claro. Perdón que me metí así, pero Ricardo, Otro Camino es un partido político que nace de tu experiencia electoral como candidato independiente. Puede sentirse que Otro Camino es Ricardo Martinelli, es Ricardo Lombana. Es Ricardo Lombana. Tú tienes una contrincante que se llama Giovanna Graziadei a la presidencia. ¿Esto es una postulación nominal para decir que hubo competencia o Giovanna representa una alternativa a Ricardo Lombana? O sea, ¿qué está pasando en esa competencia? ¿Es simplemente para decir que hubo 2 candidatos y Ricardo ganó? ¿O es realmente una aspiración de una persona que se llama Giovanna Graziadei y que tiene un proyecto alternativo al tuyo? Mira, cuando el Tribunal Electoral nos entregó a nosotros los reglamentos, es decir, cuáles iban a ser los reglamentos, las reglas a través de las cuales se iba a realizar la elección de la primera junta directiva, y nosotros analizamos las reglas y luego vimos nuestro estatuto, nosotros siempre hemos estado convencidos de que tenemos que darle igualdad de oportunidades a todos. Y antes de pensar en si necesitábamos una sola nómina, o 2 nóminas, o 5 nóminas, lo que hicimos fue publicar los requisitos y exhortar a cualquier persona que quisiera aspirar a que aspirara a la junta directiva o a cualquier cargo del partido. Y una vez publicados esos documentos, se conformó esta nómina encabezada por la licenciada Giovanna. Es decir, no es parte de una estrategia para decir que hubo 2 nóminas, o 3 si hubieran habido 3. Eso te lo digo con toda claridad. Y no te podría decir que se representa otra facción u otro tipo de pensamiento, porque, por ejemplo, si tú revisas, lo estaba haciendo yo ayer, si tú revisas las redes sociales de quienes están en esa nómina, lo que están postulando es básicamente exactamente lo que está postulando la nómina 1, que es la nómina que yo encabezo. Entonces, sí creo que el resumen o la interpretación ciudadana debería orientarse hacia qué significa que es un partido abierto a la participación y que cualquier persona puede tener la aspiración de participar
así como cuando hubo el affair con Rubén Blades, que se mencionó que quería correr, pero que este era el partido de Lombana, y yo dije claramente, el que quiera correr, incluyendo él, si quiere correr para candidato a presidente dentro de otro camino, que venga, que se inscriba y que compita en una primaria. Entonces, lo orientaría por ahí, Milton, más que por el hecho de que haya otra línea de pensamiento o otra línea política, porque si fuese así, no tendría yo ningún reparo ni ninguna reserva en reconocerlo de esa manera. Bueno, va a ser así una práctica de muchos partidos políticos tradicionales, Ricardo, esa es la inquietud. Oye, reitero o reformulo la pregunta. Decía que, y te hablo con el abogado Lombana y también con el candidato, decía que los magistrados del Tribunal Electoral en pleno ayer tomaron la decisión de levantar el fuero electoral al expresidente Ricardo Martinelli hasta que su partido resuelva una serie de problemas internos, advirtiendo que este fuero es una figura accesoria, hay que aceptarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto del fuero electoral y lo que está ocurriendo con el señor Martinelli? Lo he expresado antes y lo reitero acá, porque a mí me gusta siempre procurar acompañar las palabras con hechos. Una de las primeras cosas que nosotros vamos a hacer una vez seamos electos, si así lo somos el domingo 22 de mayo en la Convención Constitutiva, como autoridades electas del partido, solamente por eso, inmediatamente la ley electoral nos da fuero penal electoral. A mí como presidente del partido, al secretario general, nosotros evidentemente vamos a renunciar a ese fuero penal electoral una vez eso lo tengamos, sea formal. ¿Por qué? Porque estamos acompañando lo que pensamos, o sea, nuestro pensamiento jurídico, legal y político con respecto al fuero, lo estamos llevando a acciones. Y con eso te contesto la pregunta. Esa figura es una figura que han ido extendiendo a lo largo de los años, ampliándola. O sea, esto nace hace muchísimos años por la necesidad de proteger o de darle algún tipo de garantía a la autoridad electa, que desde un parlamento o que desde un congreso o de una asamblea se le quería dar la libertad de no ser declarado responsable, obviamente cuando desde su posición o su postura en su curul presentaba una postura o hacía una denuncia o fiscalizaba a otro órgano del Estado para que no se coartara obviamente el trabajo de ese funcionario de elección popular. Y hasta allí, conceptualmente, tú podrías entender que un fuero o un tratamiento distinto podría ser comprensible. Pero esto luego se extendió a candidatos a puestos de elección popular. Candidato a presidente, yo como candidato de libre postulación tenía fuero, los candidatos... Luego se extendió no solo a candidatos, se extendió a los candidatos internos de las elecciones internas de los partidos, para cualquier ejercicio interno de elecciones de los partidos. Entonces, es un abuso de privilegios, es una forma de huirle y esconderse de la justicia, no es otra cosa que eso. Y yo espero que en un futuro los magistrados del Tribunal Electoral ya no tengan que estar en esto, de estar levantando o no levantando, aceptando, rechazando fueros electorales que solo se utilizan o se invocan para poder protegerse o esconderse y no ser alcanzado por los brazos de la justicia. Así que en este caso en particular, yo le resto tal vez algo de importancia, y esa es mi postura personal, a lo que está pasando con el Tribunal Electoral y el señor Martinelli, porque ya yo lo he dicho antes, o sea, el señor Martinelli no va a ser alcanzado por la justicia panameña. Esto es un espectáculo que sigue entreteniendo a la población, pero el señor Martinelli no, o sea, la justicia panameña, lo dije hace varios años cuando él vino y lo reitero hoy, no tiene la capacidad de procesarlo a él, no tiene la capacidad de juzgarlo a él. Así que en el todo, cuando vemos el todo y el problema que tiene el país en materia de impunidad, el hecho del levantamiento no del fuero electoral me parece Ricardo, irrelevante o poco importante. Pero que tú digas que la justicia panameña no tiene la capacidad para accionar contra el señor Martinelli. Aquí el procurador Ulloa renunció a su cargo escribiendo una carta en la que el Procurador General de Nación escribió con puño y letra que la justicia no tenía la capacidad, que el sistema no tenía la capacidad de proporcionar y administrar justicia imparcial en beneficio de la ciudadanía. ¿No? ¿Tú qué harías respecto, Ricardo? Si no lo dice Ricardo Lombana, lo dice incluso
un procurador en su carta de renuncia. Pero El problema del sistema es grave. 2 minutos. ¿Cómo resolverías tú eso si fueras el presidente de la República? 2 minutos. En primer lugar, designando en los cargos a funcionarios que no les tiemble las manos, a funcionarios que no puedan ser presionados, arrodillados, y que tengan suficiente protección de parte del Ejecutivo para poder llevar adelante cualquier investigación. Lo primero que le corresponde a un presidente no es meter preso a la gente. El presidente no es el que hace justicia. El presidente garantiza que en los cargos más altos de investigación que corresponden a la designación presidencial existan profesionales que investiguen de manera imparcial e independiente a quien sea un expresidente, sea una persona que no haya ocupado un cargo público, sea un empresario, sea un contratista, sea un ciudadano común, sea un familiar del presidente, sea un familiar de un político o de alguien de poder económico. Eso es lo que le corresponde a un presidente y para mí es el primer paso de la solución. Y obviamente hay una serie de reformas legales, el paquete de leyes anticorrupción que tiene varios años esperando en la Asamblea Nacional, es parte de la solución al problema también. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, reformar la ley de enriquecimiento injustificado, revisar la propia ley de transparencia o de acceso a la información pública, entre otros marcos jurídicos que ayudarían a la solución. Para no pocos panameños fue patético lo del ex procurador Ulloa. Eso dejó mucho que desear porque ahí se requiere personas valientes, personas que se atrevan a ir más allá de cualquier tipo de intereses económicos o políticos. Vamos al corte comercial. Regresamos en breve con nuestro invitado esta mañana, Ricardo Lombana, del movimiento, el partido Otro Camino, aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Ricardo Lombana, usted dice que la situación del expresidente Ricardo Martinelli, de que la justicia pueda actuar con solvencia moral, con solvencia suficientemente para que algo ocurra en Panamá ante las circunstancias en que él se encuentra, habla de que la justicia ha sido laxa en cierta forma y que ha faltado capacidad. Yo recuerdo que aquí se hablaba de nombrar fiscales especiales, etcétera, y no se hizo, se pasó, se fue ese autobús. ¿Estás hablando de eso o de otro tema con relación a esta situación del señor Martinelli? Digo, me estoy refiriendo a varias cosas, aunque después te quiero hacer un comentario general sobre este asunto de Martinelli, pero mi postura ha sido clara en este tema. El sistema judicial fue espiado, ¿no? Escuchado ilegalmente por el propio señor Martinelli. Entonces, si tú tienes todo ese antecedente de haber espiado a quienes luego te tienen que investigar y luego te tienen que juzgar, ahí hay un primer elemento de manipulación de la justicia. Segundo, tú tienes a un tipo que no solo hizo eso, sino que lo dijo públicamente. Yo aquí tengo la información de todos ustedes, así que cuidadito, ¿ah? Ese fue el mensaje que le mandó a todo el mundo, incluyendo a los jueces, ¿no? Y ha sido reiterativo en decir que el que se meta con él, lo que viene bajando es eso. Además de eso, está su capacidad económica, tanto de los dineros bien habidos que tiene como de los mal habidos que tiene. Tercero de eso, tienes un sistema judicial en interinidad. O sea, tienes una gran cantidad de juzgadores que no son permanentes, que están en interinidad. O sea, absolutamente vulnerables. ¿Por qué? Estás hablando de un expresidente, estás hablando de un político y de una persona que incluso aspira a regresar a alguna posición de poder. Pero yo quiero ir a un escenario más macro, si me permiten el comentario. Yo he estado sin parar recorriendo este país los últimos 5 años. Y la ciudadanía está harta, cansada de esta novela Martinelli, Varela, Martinelli. Tenemos 15 años ya casi. Y digo 15 años desde que el presidente Martinelli asumió con Varela, después vino la ruptura, el escándalo de Bresto, los escándalos, después el desastre del gobierno de Varela. O sea, y aquí estamos, casi 15 años después, todavía sometidos a esta discusión judicial, política, y la ciudadanía no le interesa. ¿Qué le interesa a la ciudadanía? Que le resuelva sus problemas.
su problema de empleo, su problema de seguridad, su problema de agua, su problema de acceso a los medicamentos, de poner la economía a reactivarse, a moverse. Entonces, tienen a la ciudadanía prácticamente obligada a seguir esta novela, entretenida en seguir este tema y no a atender los problemas principales del país. Ese era un comentario general sobre este asunto, porque van a pasar los meses, van a pasar los años. Aquí vamos a estar hablando todavía del fuero del señor Martinelli, y después vamos a estar hablando del fuero del señor Varela, que también está siendo investigado, y después vamos a estar hablando del fuero del señor Cortizo, cuando se ha investigado al señor Cortizo y otros dignatarios. Los problemas hay que resolverlos, y los problemas no se resuelven levantando un fuero, no, sino atacando la raíz del problema, como hablábamos. Ricardo, sí, Ricardo, me llama la atención tu línea argumental, no porque estuviera en desacuerdo, sino porque uno de los elementos que yo veía en el discurso tuyo y de Otro Camino era este tema obsesivo contra la corrupción, y no hablaban de los problemas reales del ciudadano común, con lo cual dejabas de apelar a un electorado mucho más amplio que está buscando representación de dirigentes que hablen menos de la corrupción, pero que sean honestos en su conducta y hablen más de cómo van a resolver problemas para la sociedad que requieren alguna intervención desde el Estado. Milton, es un giro de Otro Camino, de que ahora van a entrarle al tema del transporte, del costo de la comida, del costo de los medicamentos, y a dejar de hablar del tema de la corrupción, ¿o qué? ¿Te entendí mal? Un giro de otro, o sea, otro camino toma otro camino, es lo que usted está diciendo. Sí, la pregunta es porque yo he visto el discurso anticorrupción en la democracia cristiana. Yo quiero decirle algo sobre eso. Y eso llegaba a un público, pero no era mayoritario. Yo quiero decirle algo sobre eso. Este ciudadano que está aquí, Ricardo Lombana, ya le demostró al país, y así me lo han dicho en la calle, en todo el país, y así lo muestran las encuestas que hacemos, que soy uno de los representantes claramente identificados en este país en la lucha anticorrupción, y que se reconoce que esa es mi bandera, y de que aspiro a llegar a gobierno para tomar todas las medidas tan drásticas como sea para terminar esta fiesta. Sin embargo, políticamente hablando, para aspirar a gobierno, como bien lo señalas, ¿qué hacemos después de luchar contra la corrupción y poder tener todos estos recursos que hoy quedan en los bolsillos o que hoy se drenan para sostener aparatos políticos clientelistas? Resolver los problemas de la ciudadanía, y sí, manteniendo el discurso y la solución y el ataque a la corrupción de frente. Ahora estamos empezando a presentarle a la ciudadanía nuestra postura, nuestras propuestas y nuestras soluciones en materia de costo de los medicamentos, en materia de abastecimiento de medicamentos de la Caja de Seguro Social, en el tema de transporte, en el tema de salud, en el tema educativo, en el tema de innovación y demás. Y en dos etapas. En la etapa inmediata, no esperando el 2024, sino mencionándole al presidente Cortizo hoy las cosas que hoy puede hacer para mejorar la vida de los ciudadanos hoy. Y solo pongo un ejemplo. Hace 2 meses se instaló una mesa que por testimonio de uno de los integrantes luego se dividió en 5 mesitas más, para de manera urgente atender el desabastecimiento de medicamentos, sobre todo para quienes lo requieren por enfermedades crónicas, a renglones urgentes. Y a pesar de que la mesa se instaló de manera urgente, a pesar de que se pasó un decreto, ahí teníamos el testimonio el día de ayer, el día de hoy, de que no se tiene todavía la solución, sino que la mesa está hablando de la solución a largo plazo. Ahí hay una medida que hay que tomar hoy, y es que tú tienes una ley que le garantiza solo a los distribuidores identificados allí, que son los únicos que pueden importar medicamentos. Eso se resuelve con una mayoría legislativa que el presidente Cortizo tiene hoy, modificando esa realidad legislativa y permitiendo que cualquier persona jurídica o natural pueda importar medicamentos que cuenten, obviamente, con el aval y el registro tanto del FDA como de su equivalente europeo. Así, hay medidas inmediatas, como el levantamiento del estado de emergencia y otras más para la reactivación económica. Y también estamos, Milton, para contestar tu pregunta, preparando nuestra propuesta país para presentártela al país. Nosotros el domingo 22 vamos a presentar
algunos miembros de nuestro equipo que están conformando o encabezando tanto el equipo de la reforma judicial, el equipo del sector logístico y portuario, el equipo del sector financiero, y la ciudadanía va a empezar a ver no solo quiénes son las personas que acompañan a Ricardo Lombana en este proyecto político, sino que además se van a empezar a escuchar esas propuestas y esas soluciones sin dejar de lado ni minimizar el discurso y la propuesta anticorrupción. Camila. Adelante, Camila. No nos escucha. No me escucha. Ricardo, a ver, vamos a cambiar el tema. Mira, Ahora que me adelante, Camila. ¿me escuchan? Sí, muy bien. Sí, aprovechando ahora que se mencionaban las mesas, otro tema que quedó en el aire fue el famoso diálogo de la Caja de Seguro Social, que al final la decisión aparentemente fue que no tenían el capital político para hacer algo así para una producción. También tirar una gran cantidad de recursos al Pacto Bicentenario, pero no hemos, por lo menos no hemos visto, o a mí no me parece haber visto, soluciones concretas al respecto. ¿En qué sentido, de qué manera estuvo involucrado o no el movimiento Otro Camino en estas dos iniciativas? ¿Fueron consultados en algo o lo vieron a lo lejos y no tuvieron ningún tipo de involucramiento? Muy buena pregunta, Camila. Dos comentarios. Con respecto al diálogo de la Caja de Seguro Social, el diálogo se instala cuando nosotros todavía somos partido en formación, es decir, no somos una organización formal. Entonces nosotros no fuimos invitados ni participamos como movimiento Otro Camino por no tener esa personalidad jurídica existente. ¿Qué hicimos? A través de los representantes independientes que estuvieron en el diálogo de la Caja de Seguro Social, el diputado Edison Brose, que estuvo ahí representado también por un asesor, el licenciado Daniel Lombana, en la mesa o en el diálogo de la Caja de Seguro Social, pudimos canalizar para adelante y para atrás algunas posturas, algunas propuestas y lo que estaba pasando en el diálogo y hacer llegar también nuestra postura, nuestra propuesta y nuestras recomendaciones. Eso con respecto a qué rol jugamos en ese diálogo y tal como ellos mismos lo han advertido, se llegaron a conclusiones y punto. No hay acción, no hay decisión y se confirma la postura que yo he tenido y muchos panameños hemos tenido con respecto a los diálogos y lo hemos hablado en este programa. Que son buenos, que son necesarios, pero si no hay voluntad política de ejecución, se confirma que es solamente un mareo para ganar tiempo y bajar los humos de una situación que es impostergable. El problema más grave del país, más urgente del país, es el de la Caja de Seguro Social y este gobierno cometió la irresponsabilidad de patear la pelota nuevamente como la pateó Varela y la pateó Martinelli. Pero este lo hizo peor, porque no solo la pateó cuando ya es insostenible, sino que la razón que dio para patear la pelota, de que se les había acabado el capital político, es uno de los actos más irresponsables que yo he visto de parte de un gobierno. Y con respecto al diálogo o al pacto del Bicentenario, ahí sí te confieso que fuimos invitados. Fuimos invitados al acto de inauguración. No fuimos invitados a participar del diálogo. Y en su momento, cuando fuimos invitados, mencioné que con mucho gusto nosotros podíamos hacer llegar nuestras propuestas, pero que veíamos hacia futuro que esto solo iba a ser una enumeración de recomendaciones, de propuestas, de consensos, sin ningún tipo de compromiso político. Lo que va a pasar con el Pacto del Bicentenario muy probablemente es algo parecido a lo que pasó con la concertación, es decir, que va a haber un documento, que el documento se le va a entregar a todos los candidatos en la próxima elección, todos los candidatos van a firmar un documento, un compromiso, y va a haber un grupo de panameños garantes del seguimiento a los acuerdos llegados en el Pacto del Bicentenario. Ricardo. Lo que sí quiero reconocer, Camila, que nosotros tenemos un equipo que está viendo lo que hay allí en el Pacto del Bicentenario, porque no hay que descartar que allí haya material, propuesta y consensos valiosos que puedan aplicarse a una propuesta país. Nosotros somos muy creyentes de que no hay que salir a inventar la rueda en todos los temas nacionales, porque hay mucho que ya está diseñado y muchas hojas de ruta que ya están trazadas por los conocedores del tema. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
Ricardo, hablemos del bolsillo de los panameños. Con el cambio que se ha dado con la guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, ha cambiado todo, la dinámica económica, geopolítica, en fin, muchos cambios. Pero en Panamá, a partir de mañana, por primera vez, el galón de gasolina va a costar $5. Y digo galón porque nosotros vivimos muchos años con la figura del galón. Cuando se cambia a litro, se amortigua un poco el impacto. Pero yo digo $5 el galón para que estemos muy claros de cuál es la situación que se está dando. Eso a partir del día de mañana. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? Porque ya la empresa privada está solicitándole que actúe al gobierno. Eso es lo que ha dicho actualmente la empresa privada. ¿Cuál es tu posición, Ricardo? Solamente los transportistas hasta ahora y los de carga se le congeló el precio de los combustibles. ¿Tú qué dices para el resto de los panameños? El gobierno tiene la obligación de implementar medidas para que el congelamiento no sea solo para los transportistas, sino que sea en general. No hay otra medida de impacto inmediato que pueda tomar el gobierno. Eso es lo que están haciendo otros países. Eso es lo que ha pasado en República Dominicana. Eso es lo que ha pasado en múltiples El Salvador, países. El Salvador. Sí, en múltiples países. Que no hay otra medida de impacto inmediato que se pueda tomar que no sea el congelamiento. Y el Estado tiene la capacidad, que ahí es donde el gobierno no entiende y pareciera escuchar más a veces al interés privado que al interés colectivo. Porque o sea, tú no puedes pararte frente al país a decir que no tienes la capacidad económica o no tienes la capacidad financiera como Estado, cuando el propio ciudadano ve el tamaño del presupuesto nacional, ve el tamaño del despilfarro o de los fondos que sí se dedican a otras cosas que no son urgentes o no son tan determinantes como esta, porque no es solo, como ustedes saben, el precio del combustible. Esto replica inmediatamente en el costo de los alimentos, en el costo de la vida y demás. Es la única medida de impacto inmediato y allí seguiría o seguidita de esa la posible negociación para los márgenes de utilidad de manera temporal, atendiendo que estamos en un estado de urgencia por la guerra que hay en Ucrania, la invasión de Rusia, y que esto tiene una fecha de cumpleaños o tendría que tener una fecha de cumpleaños. Camila. En eso es que debe estar el gobierno nacional, como debe estar creando las condiciones para garantizar los alimentos, los granos que se van a requerir, donde también puede haber un desabastecimiento producto de la guerra en el mercado local. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para incentivar la producción local? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para esa cantidad de hectáreas no sembradas que tenemos, tanto las que son propiedad de productores medianos y grandes como las que son propiedad de familias, para incentivar la producción y poder prever una situación de desabastecimiento de alimentos? En eso debe estar el gobierno. Esos son los problemas del panameño. Los problemas del panameño no son crear más corregimientos, no son contratar consultorías, no son las elecciones internas del PRD y la guerra interna del PRD y los nombramientos y las mesas de nombramientos y demás. Completo desenfoque del gobierno nacional, y lo estamos viendo en Colombia. Camila. No, para agregar ya a lo del combustible, ya se le puso un número, ya el director de la DGI dio un número específico. Él habló de que suspender temporalmente el impuesto al combustible serían $15 millones al mes. Si digamos que por 3 meses, serían $45 millones. Y yo creo que todos hemos escuchado de asuntos en el gobierno que nos parecen que no tienen sentido, en el que se gastan muchísimo más que eso. Y dentro de todo hay que ser responsables, o sea, hay que tener renta sustitutiva para si fuera una medida a largo plazo, que en este caso en teoría no la sería. Y sí habría que hacer algún tipo de sacrificio a nivel gubernamental para compensar eso si se decidiera, pero en las crisis es que se deben tomar ese tipo de decisiones. Camila, y si
Y si lo que quieren hacer no es suspender el impuesto, que piensen en otra cosa. Pero este es el momento para la creatividad. No solo es el momento para la creatividad. Excelente comentario. Pero no pensemos solo en los gastos o en lo que se destina a asuntos que no son prioritarios o que se va en corrupción, que tú y yo y todos los que estamos aquí, la ciudadanía sabe que son cientos de millones. Hablemos de la reactivación económica. Hoy el gobierno está presionado y las finanzas públicas están presionadas porque hay que mantener el bono, porque el bono es la única medida o ingreso o salvavidas que tienen arriba de 300.000 panameños en este momento. Pero no hay una preocupación por la rápida generación de empleo que podría liberar la presión del bono que tiene el gobierno nacional. Y allí evidentemente una oportunidad para un espacio en las finanzas públicas. El gobierno debe estar enfocado también en crear las condiciones para que rápidamente se genere empleo, para que se levante el estado de emergencia, se levanten las restricciones que hay, que son, ya todos sabemos que hemos sido los más estrictos aquí en movilidad, en restricciones y demás. Tenemos que reactivar el empleo rápidamente, y en la medida en que se reactive el empleo, en medida que se traigan las buenas inversiones a este país, que hoy se están yendo muchas veces para Costa Rica o para Colombia, en esa medida liberas al Estado y a las finanzas públicas de la presión del bono, que solo existe muchas veces por la incapacidad del gobierno de generar condiciones de empleo. Quería mencionar eso también porque es un asunto de manejo responsable de las finanzas públicas. No se trata solo de recortar gasto innecesario, sino también de cumplir con su rol de crear las condiciones para generar el empleo. Ricardo, hablando de momento de creatividad, la provincia de Colón tiene décadas de estar convulsionando, protestando, exigiendo, se anuncian programas para Colón y luego pasan cosas y caemos en la misma situación. En el momento de creatividad, ¿Otro Camino ha analizado una propuesta para Colón? Por supuesto que sí, la analizamos en su momento, en la campaña de 2019, y la hemos estado analizando ahora mismo un equipo que tenemos viendo el tema, incluyendo pues con nuestro equipo en Colón. Ayer precisamente hablaba con Abel Aronátegui, que es uno de los dirigentes del movimiento Otro Camino, tanto a nivel nacional como en la provincia de Colón, y tenemos varios que están participando en las reuniones. Lo primero... ¿Qué ideas han considerado? Tenemos 2 minutos, ¿eh? 2 minutos. Bueno, entonces simple, hay que generar empleo. Ninguna situación no se puede generar ni confianza ni tranquilidad para un plan de mediano y largo plazo si rápidamente no se atiende la situación del desempleo tan marcado que hay en la provincia de Colón. Y para eso hay que poner a andar las obras, porque las obras generan obviamente empleomanía en la provincia de Colón. 1 minuto y medio. Nosotros enumeramos una serie de proyectos, no me refiero a los proyectos que presentó el presidente Cortizo, sino está el tema del arreglo de carreteras, el tema de la limpieza de veredas, el tema del ornato. Hay mucho que hacer en Colón que requiere de mano de obra local y que rápidamente puede emplear entre 5.000 y 10.000 personas en trabajo que pueden durar 6 meses. Ricardo, tenemos escasamente 1 minuto. Permíteme una pregunta importante porque a pesar de que un juzgado civil ordenó la suspensión del mercado del marisco, el alcalde Fábrega ha seguido viento en popa, ya tiene 2 empresas que están en la licitación, dice el diario La Prensa, que una de esas empresas está involucrada en actos de corrupción. ¿Cuál es tu opinión acerca de esa insistencia del alcalde Fábrega en imponerse por encima del mandato que le ha dado un juez civil de la suspensión? La verdad que yo no sé ni qué decir ya del caso del alcalde Fábrega. Ustedes saben que nosotros estuvimos muy activos en el tema de la suspensión del proyecto de la playa en su momento. Me llamó la atención que insistiera en el tema del mercado del marisco, que siguió la misma ruta. O sea, los ciudadanos se organizaron y fueron y pidieron al órgano judicial, y el órgano judicial le dijo al alcalde: detén, tiene que parar esto. Así debe funcionar el sistema. No, pero ¿por qué no se atiende ese mandato? Porque estamos en Panamá, y en Panamá las autoridades y muchos hacen lo que le da la gana. Recordemos lo que pasó aquí cuando la Contraloría General de la República le dijo a la Asamblea hace un par de años que tenía que obedecer el tema de la rendición de cuentas con respecto a las planillas. Y la presidenta en ese momento, Yanibel Ábrego, dijo: yo no voy a acatar eso, ni tampoco voy a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sálvese quien pueda.
no hay ley, no hay orden. Entonces no nos sorprendamos de que tenemos funcionarios electos y otras personas que se sienten por encima de la ley hasta que quienes son los encargados de hacerla cumplir se atrevan a tomar las medidas. Si el alcalde de Fábrega insiste en hacer algo que está prohibido por una autoridad judicial, bueno, que tomen la medida la autoridad judicial con el alcalde de Fábrega. Esa era la pregunta. Bueno, Ricardo Lombana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Deseamos mucho éxito y suerte con su movimiento Nuevo Camino, partido político que va a estar en la... Bueno, gracias, Ricardo, que tengas buen día. Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia de Infoanálisis. Gracias, nos vamos.